Diego, muchos lo conocen, pero para los que quieran, les cuento bien, es abogado, es diplomático con una vasta y extensa carrera, ni más ni menos que en países como 2 veces embajador de Estados Unidos, ¿no, Diego? Exacto. Viviste en China en el mandato del presidente Macri, estuviste en la Unión Europea y Brasil, o sea, los socios más estratégicos de Argentina los conocés de cerca, porque no solamente de los libros, sino conocer como el ajedrez interno. Sí, ha sido una experiencia, he sido muy afortunado desde ya y he podido vivir muy intensamente la relación en estas 4 embajadas, donde, bueno, participé en toda la historia de los relacionamientos de Argentina, desde haber iniciado una negociación de libre comercio que se acabó el año pasado. Yo fui el negociador porque era presidencia pro tempore, el segundo semestre de 1995, y hicimos el acuerdo marco de esta negociación, que se firmó el 15 de diciembre de 1995 en Madrid. Y bueno, obviamente participé en todos los tratados con Brasil, negocié la condición de aliado extra-OTAN con los Estados Unidos en Estados Unidos, y con China los últimos 4 años fueron de una intensidad realmente muy grande. Los dos swap, por lo cual hoy el 40% de nuestras reservas son los acuerdos de financiamiento del Banco Central chino al Banco Central argentino, todos los protocolos de apertura del comercio con China, incluyendo en el caso de las carnes, todas las formas de carne, todos los protocolos que llevan a que teníamos 8 frigoríficos trabajando hace 4 años con China y éramos el 9º proveedor de carne. Hoy hay 95 frigoríficos trabajando con China y somos el primer proveedor de carne. Pero después podemos ir viendo esto. Vamos a profundizar, pero además yo quería destacar que, además de eso, sos un político de experiencia y de fuste y que con amplia militancia, ¿no? Con orígenes en la juventud peronista, y que fuiste parte de la fundación del PRO, y acompañando en todo el proceso que estuvo hasta la presidencia de Macri, como contabas recién allá en China. También recuerden que la usina la componemos, es ese espacio compartido que la Fundación Frondizi, ahí está Hugo Carasay acompañándonos, el presidente del MIR, Juan Pablo Carrique, y del Comité Nacional, con Francisco Uranga y el equipo de Visión Desarrollista, y la Fundación del Desarrollo Entrerriano. Juntos aunamos fuerzas para armar este espacio colectivo, donde también invitamos a gente afín al desarrollismo que quiera reflexionar con nosotros. Diego, ya largamos con, bueno, el eje es un poco a dónde vamos, a dónde va el mundo, esa gran pregunta desarrollista que también se hacía Frondizi y Frigerio, entender el contexto para saber cómo nos insertamos inteligentemente y dónde podemos tener posibilidades. ¿Cómo lo ves vos? Ya venía una coyuntura, una situación de competencia, algunos llamaban guerra comercial, tecnológica también si querés, geopolítica, quizás sería más propicia entre China y Estados Unidos, ahora se potencia. Te escuchamos. Bueno, yo te diría, después hagamos un capitulito del desastre argentino que es diferente al global. La propuesta es, tal cual, un panorama geopolítico, después nos enfocamos, si querés, en las relaciones estratégicas argentinas, y después hago un concepto que tiraste muy bueno en tus últimas entrevistas, que es la necesidad de la unidad nacional. Si te parece, hacemos ¿Cómo no? Micrófonos afuera, las preguntas van a ser por chat. Diego, te escuchamos. Bueno, mira, yo te diría que para entender, si tomémoslo arbitrariamente, imaginemos que a septiembre el mundo terminó de enterrar sus muertos, empezó a abrir de nuevo las comunicaciones y estamos en el mundo post-COVID. Todo indicaría que a septiembre uno podría proyectar, hoy ya está terminando, en este mes va a terminar en China, impactó desde diciembre en China, en Occidente largó a fin de febrero, terminará en junio el impacto, pero estirémonos para no equivocarnos. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de septiembre de este año y el de diciembre del año pasado? Ahí tendríamos el tránsito. Después uno se dicen las cosas más curiosas, vamos a ser mejores, más generosos, más solidarios. Todo eso, bueno, dejémoslo al flower power. Les digo como yo lo veo. Yo creo que va a ser el mismo mundo, con
argumentos incentivados por el legado del COVID. ¿Qué significa esto? A diciembre ya teníamos planteado una rivalidad negociadora, no de guerra, aunque se llame guerra comercial periodísticamente, de rivalidad y de negociación entre China y Estados Unidos. Estados Unidos, el poder instalado, el otro el emergente, aparece en forma brutal por el estilo de Trump, pero en gran coincidencia, ahí es en eso, el cómo frenar a China y renegociar la relación con China es un acuerdo entre republicanos y demócratas. Ahí no hay gran diferencia. Entonces, estamos frente a un hecho que estaba instalado, una negociación muy activa, que inclusive en enero, 15 de enero, todavía no teníamos el impacto del COVID con todo, se firma la primera fase del acuerdo. Hubo treguas, la primera en el 2018, en diciembre en Buenos Aires, que postergó la aplicación de algunas sanciones americanas, después hubo una segunda tregua negociadora en Osaka, en junio, presidencia japonesa del G20, y llegamos a enero, o sea, instancias de renegociación entre diciembre del 2018, junio del 2019, enero del 2020. Ese era el marco donde se mezclaban en la superficie temas agrícolas y de comercio, equilibrio de importaciones y exportaciones. Ya estaba muy planteada la competencia tecnológica como el dato efectivamente central, que no discutíamos carne y soja, no discutían ellos, estaba en la mesa, pero no era el objetivo, sino que esos eran casi los temas más fáciles y en buena medida se resolvieron en enero. Hubo un compromiso de mayores compras agrícolas chinas. Eso iba, ahora veremos cómo se replantea, porque se interrumpió por el virus este maldito. Pero eso estaba planteado. En ese mundo de una pirámide trunca con dos superpotencias arriba, Estados Unidos y China, y todos abajo, uno puede establecer que venía abajo estaban las naciones que fueron imperios y tuvieron espacio y peleando por tener su espacio, Rusia, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia, en el segundo nivel. En el tercer nivel de la pirámide, los países, los emergentes importantes, Brasil, México, Indonesia, aquellos que juegan en esa Turquía, en las segundas líneas, pequeños de gran actividad comercial y de intermediación, etcétera, como Singapur o Israel, sí, una tercera banda, ¿no? O sea, los dos, las viejas naciones e imperios, tercer nivel, los emergentes y algunas islas de prosperidad y de intermediación financiera, etcétera, y ya al cuarto nivel, la perrada. Después hablaremos de Argentina porque estamos en la perrada. Con esa distribución entramos en el COVID. No se altera esto, en lo más mínimo se altera. Pero ¿qué pasa? Digo septiembre, puede ser un mes antes o un mes después. ¿Qué va a pasar? Como el dato fundamental sí de debate estaba entre las líneas que ya planteaban la concepción de tipo populista nacionalista, estaba muy firme, en una serie, empezando por, miramos la lista, estamos en diciembre, estaba Trump, estaba López Obrador, Bolsonaro, en Europa minorías muy importantes y el propio Johnson, en la India Modi, un mapa donde había una cantidad de personas reivindicando nacionalismos como no ocurría desde la época de los 20 y de los 30, como alternativa contra la globalización. Y por otro lado, las líneas de liberalización del comercio internacional, fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio. Las dos líneas estaban muy presentes y con mucha tensión, paralizado la Organización Mundial del Comercio, o sea, todos estamos en diciembre. Todo esto sigue, por supuesto, ahora se extendió la parálisis. Vuelve
digo septiembre en forma arbitraria, con más datos para cada lado. ¿Qué significa esto? Desde los que plantean la vuelta al nacionalismo, proteccionismo, populismo, etcétera. Es decir, ¿vieron lo que pasó con el COVID? Ahora hay que volver tenemos que ya hacer permanente las fronteras, permanente los bloqueos internos. Del dato internacional, porque tenemos que ver América first, Argentina first, Brasil first, Hungría first, Polonia first, India first. Eso va a estar fortalecido, sacando como conclusión que el COVID demuestra que hay que tener riguroso control de fronteras, etcétera, y no volver al dato universal, porque si no nos van a invadir nuevos virus de todo tipo. Desde el área de aquellos, me incluyo en el segundo bando, en esta descripción de lo que creo que el mundo tiene que ser global y que tiene una tendencia natural y un destino en términos de administración de los grandes flujos, incluyendo los problemas medioambientales y los problemas de control epidemiológicos. O sea, a diferencia, la tendencia cerrada va a decir en Estados Unidos, bien hecho, hay que olvidarse de la Organización Mundial de la Salud, que ya la financió, lo primero que hizo. Los que creemos todo lo contrario, decir, no, al contrario, necesitamos una Organización Mundial de la Salud más pujante, que tenga más poder de intervención, de inspección, de contralor, de presupuesto. Necesitamos que deje de ser un organismo burocrático de Naciones Unidas para ser un gran lugar que nos preserve, porque los virus, queda claro que no importa si empiezan en África, en China, en un murciélago, o en un choripán en la ruta en Argentina, producto de un chancho que venga con alguna mutación, entonces, ¡pum!, y se genera. Globalmente necesitamos tener una organización mundial de la salud muy firme. Entonces, yo que veo un mundo que va a tener que compensar las pérdidas producidas por un cuatrimestre de enorme pérdida, entonces va a tener que resolver desafíos materiales que tienen que ver con los niveles de productividad, recuperación, ver cómo modifica legislación para absorber pérdidas, etcétera, y ponerse las mismas perspectivas hoy ya, de algunas perspectivas, dicen muy mal año, por supuesto, el 2020, con caídas discutibles porque todavía no se cerró, pero casi unánimemente recuperación en el 2021. Entonces, este es el escenario que yo veo global, al margen de que se le agrega mucho detalle, pero no veo que vamos a ser ni mejores ni peores, ni que se cae el sistema capitalista, desaparece Estados Unidos o desaparece China. Me parece que todo eso es baloney. Todo eso no tiene mucho valor. No sé si quieren que hagamos un parate aquí y dialogamos un poco. Algunas preguntas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay una que pregunta, ¿hasta qué punto tiene que ver que Trump se haya mantenido, la posición de Trump más de un líder nacional que del líder global, hasta qué punto puede haber sido causa del coronavirus, digamos? ¿Cómo puede haber afectado la crisis, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hubo una reacción occidental más ligada a la reacción de Trump, fue muy representativo en términos occidentales durante 2 meses. Después se discute hasta qué punto durante un mes los chinos no dieron la información que debían dar. Pero enero y febrero, si ustedes van... También, porque también va esa pregunta. Por eso, pero si ustedes van a los archivos de lo que ustedes veían en los noticieros, van a ver que a mitad de enero todos veíamos sorprendidos cómo se hacían 2 hospitales en 10 días. Y lo veíamos todos los días en la televisión, como un dato, parecía un dato, qué raro que son estos chinos, ¿no? Sí. Ahora, pero de qué raro son los chinos, era lejano, era exótico, y qué carajo me importa siquiera cuántos chinos se van a morir. Son 1.400, que se mueran todos los que se tengan que morir. Esta fue la posición de Occidente, poniéndola en términos muy compactos. Y que no llegaba, no solamente Ginés, nosotros tenemos nuestro animal occidental propio. Pero hay que reconocer, no en defensa de Ginés, sino de esta restricción occidental frente a lo que estaba pasando, que el tema no era peligroso. ¿Cuándo se transformó en peligroso? Febrero, cuando aparece
Italia. Italia nos impacta más a nosotros que los anglosajones. Hay un dato cultural, por eso Italia inmediatamente, vimos lo de Italia y nos pusimos como locos, pusimos la pila con todo por Italia. No lo hizo Estados Unidos, no lo hizo Inglaterra. Dije, no, ¿qué importa? Piensen los italianos. En última instancia, un italiano, bueno, vale por la pizza y por la pasta, a quien no le gusta la comida italiana, pero no lo vamos a tomar en serio lo que pasa en Italia. Y no lo tomaron en serio y por eso 2 brotes muy graves por no reaccionar a tiempo fueron en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, ahí hubo una reacción muy representativa de Occidente, más allá del estilo Trump. Pero el germen ya estaba, el virus ya estaba circulando. Y por lo tanto, por supuesto que una mejor reacción en Estados Unidos hubiera ayudado más. Por ejemplo, la reacción argentina fue, en función de lo italiano, una buena reacción. Hicimos la cuarentena temprana y los resultados son buenos. Yo creo que está terminada la cuarentena, pero esta cuarentena de 50 días conceptualmente, sin lugar a duda, fue eficaz y cumplió su objetivo verdadero, que es una tregua, y utilizar el tiempo para prepararse, para que uno no esté sorprendido en la batalla. Entonces uno tiene que juntar, si va a dar la batalla, hay que juntar alimento, hay que juntar bala, hay que formar a la tropa, hay que prepararla para dar la batalla. Ese es el rol de la cuarentena. Así que yo creo que, bueno, este es el escenario, pero creo que hay más preguntas. Sí, sí, y tienen que ver con China. En primer lugar, es si ves que va a tener un costo político, sanitario, geopolítico, económico, incluso de la comunidad internacional. Y está bueno porque la entrevista que hiciste con Sirven el otro día, dijiste algo como que China no lo puede estudiar, pero los comprendés realmente viviendo allá. Que hagas un pequeño resumen para entender el desafío de cómo van en serio los chinos, ¿no? Que no se quedaron con ser el taller del mundo, sino que quieren pelear ese primer puesto, quieren llegar a la vanguardia. Eso. Pero sin lugar a duda es así. Yo vuelvo a la comparación diciembre-septiembre, diciembre del año pasado. Todos los temas estaban puestos, sigue esa competencia. Ya había en diciembre un sentimiento antichino en el mundo occidental, existe. Yo me acuerdo ahora, mi tema social con mis colegas, ya sean latinoamericanos o europeos, eran profundos sentimientos antichinos que existen en Occidente. Esto era un dato que ya existía. Entonces, ¿qué nos trae el coronavirus? El incremento de esos sentimientos. O sea, el mundo occidental va a ser más antichino en septiembre que lo que ya era antichino. No es que de amante de los chinos pasamos al odio, del amor al odio. No. Del odio pasamos al más odio. Esto inevitablemente va a ser así. Consecuencias de esto. Bueno, yo ya escuché, lo más divertido que escuché es la que te dice, tenés un celular Huawei, cuidado que por la antena te emiten el virus. Es una maravilla eso. Ahora esas cosas tienen mucho impacto y va a pagar un alto precio China por su cerrazón. Por ejemplo, en China planteó Australia hacer una comisión investigadora. Razonable, no es una acusación. O sea, si el virus nació, todavía no sabe si fue el pangolín, si fue el murciélago, para analizar inclusive por la vacuna, por toda la génesis de una pandemia de este tipo, es muy importante tenerla clara, no para echarle la culpa. O sea, si esto fuese de un chancho con brucelosis en La Pampa, también habría que hacer una comisión internacional, etcétera, para estudiar en profundidad la génesis de esta mutación. China se ofende. Ellos no. Eso me ocupo yo. Y yo les voy a dar la versión oficial. Esto, por supuesto, en los Estados Unidos ya se terminó porque ya la Agencia Nacional de Inteligencia, para ponerle un límite a este loco que tiene de presidente, ya sacó un report. La Agencia Nacional de Inteligencia es un órgano nuevo que existe desde las Torres Gemelas y que es la jefa, está por encima y garantiza la coordinación entre el FBI, Seguridad Interna, y la CIA, Seguridad Internacional. Y ya sacó un reporte oficial que dice
y yo le creo a eso. A los chinos no sé, que por la no transparencia, no sé qué le creo o qué no le creo, pero a ese yo creo que lo estudiaron y realmente, para contestarle al presidente, estudiaron el tema y el virus es una mutación natural y no es un invento de laboratorio. Pero en esto va a haber nuevos inventos, va a haber que aclarar que las torres de Huawei de 5G no emiten ¿cómo se llama? COVID-19. Pero todo esto va a ser un tema, lo vamos a tener y va a haber gente que lo va a creer. A mí cuando amigos de mi colectividad, yo soy judío, me viralizan ahora todo, además de esto que hacemos nosotros, que yo espero por favor que se termine, lo digo con cariño, pero ya estoy hastiado del Zoom. Me parece muy divertido, pero es como el símbolo del encierro, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese contexto que está pasando, amigos de la comunidad judía me viran y dicen, che, ¿será cierto que hacen todo tipo de conspiraciones chinas que inventaron esto? Y yo les contesto con Goebbels. Busco en el archivo, que es maravilloso en Google, las campañas antijudías de la década del 20 y del 30, diciendo que los judíos íbamos a acabar con el mundo, ¿no? Pero todo esto, vuelvo a decir, yo creo que hay que ponerlo en el campo de la miscelánea, porque al final el mundo le va a querer comprar. Los chinos además ahora ponen la máquina en marcha, nosotros justo estamos en el mundo occidental, después hablaremos de la Argentina, paralizados. Entonces, cuando el mundo occidental se ponga en marcha, que será octubre, le va a tener que vender las cosas al mercado más importante para comprarlos. Entonces dirán, bueno, estos chinos son unos hijos de puta, pero le tenemos que vender. Entonces al final estarán las conspiraciones, pero la necesidad de inversión, de financiamiento y de comercio va a mandar. Y por lo tanto los flujos se van a restablecer y todos van a estar locos por venderle a los chinos. Hoy son los socios principales de 130 países del mundo. Eso no va a desaparecer. Y esos 130 países del mundo, aunque consuman todo tipo de conspiraciones, van a estar como locos yéndole a vender productos a los chinos. Entonces yo creo que esto es el límite. Vamos a tener las conspiraciones e inventos y vamos a tener la realidad, que es dónde está la plata. Yo recuerdo que mi abuela decía, lo importante es la salud y no el dinero, porque el dinero va y viene. Estaba equivocada mi abuela. Lo importante es el dinero, la salud es lo que va y viene. Entonces, esta regla entre billetera mata a galán va a ser incuestionablemente la regla del mundo después de septiembre. Muy bueno, muy bueno. Bueno, las preguntas caen a roletes y vamos a enfocarnos justamente en lo que ya insinuás, el tema del comercio, ¿no? China, el comercio con China, pero también con Brasil, con todo lo que pasó con el Mercosur, con la Unión Europea. ¿Cómo es ese panorama de integración de Argentina en el mundo? ¿En qué rol? Bueno, en eso nosotros estamos en el círculo vicioso perfecto. Individualmente en nuestras casas, por la cuarentena, nos hemos peleado con todos los vecinos, todos, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay y con Brasil, segunda cuarentena, o sea, estamos ganando, y el default, el tercero, o sea, tenemos los tres círculos perfectamente bloqueados. No hemos hecho un muro, sino que estamos haciendo tres muros concéntricos. El resultado es calamistoso, eso no creo que no resista la teoría de vivir con lo nuestro, esta estupidez. Sistémica. O sea, esto lo estamos haciendo como sistema. Fuimos y le avisamos, lo mandamos a un señor Neme, sí, no conozco su trayectoria, pero tiene un prontuario bastante conocido, a decir en la última reunión del Grupo Mercado Común que nos separábamos de las negociaciones internacionales. Creo que no entendió ni lo que dijo él. De la segunda reunión dijo, bueno, ratifico, porque los tontos son muy orgullosos, tienen el orgullo intelectual, es parte de la estupidez intelectual. Porque un intelecto desarrollado es un honesto intelectual, no es un orgulloso intelectual. El orgullo intelectual es una forma de la ignorancia. Entonces dice, ratifico lo que dije, pero no lo dije. Porque realmente alguno le sopló las negociaciones a 2 velocidades, que fueron un lío enorme en Europa, las negociaciones a 2 velocidades, y tiró esa frase. O sea, es una recopilación de actas estúpidas lo que hemos hecho. Pero hemos generado el impacto de nuestros vecinos de identificarnos como muy idiotas.
no es un dato menor. Estamos, pero no estamos. En el momento de mayor debilidad, en vez de abrazarnos, porque a todo esto, todos nuestros socios, cualquiera de ellos individualmente, tiene hoy credibilidad internacional. La tiene Chile, que tiene sus problemas internos. La tiene Bolivia. Bolivia, Paraguay, se están financiando al 4, 4,5%. No tiene el presidente de los bancos centrales de Paraguay y de Bolivia es un par a nivel del presidente del Banco Central con el presidente del Banco Central de China o de Estados Unidos. Son altísimamente respetados, sus valores de deuda, sus bonos están a la par. El nuestro vale 15%, pero el de Chile, el de Bolivia, el de Paraguay, el de Uruguay o el de Brasil es a la par. Es cierto, no tienen convertibilidad, pero si uno va con un bono de deuda brasilero de cualquiera de nuestros vecinos a Nueva York, va al banco, entrega $10.000 en bonos y le entregan $10.000 en efectivo. No tiene convertibilidad directa, no se pasa por la casa de cambio. Pero esa es la situación de todos nuestros vecinos. Hemos hecho algo perfecto, que es decir que nuestro interés era no negociar con ellos. Bueno, esto sin lugar a dudas es una enorme estupidez. Y el default, que inevitablemente viene, porque ¿cuál es la esencia de la negociación del default? El acreedor tiene títulos que valen 100, ahora valen entre 20 y 15. Entonces le digo, denme en el título, que vale 100, que realmente vale 15 o 20, hace este ejercicio que yo estoy diciendo con un bono argentino, vas con un bono de 100 y te entregan 15. Entonces, ¿qué hago? Me das el título de 100 y te entrego uno de 40, pero lo voy a honrar. Te doy 40, algo que vale 15, estás mejorando. Es falso. Porque lo estás diciendo primero por 9ª vez en la historia. Ya tengo un problema de credibilidad bajo. Segundo, estoy mostrando una sociedad muy fraccionada, que no es de unidad nacional en serio, y que no le está proponiendo centralmente el único dato. O sea, no tenemos ahorro, el círculo ahorro-inversión está podrido en la Argentina, tenemos un Estado deficitario, un sector privado descapitalizado. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Sería decir, miren, yo por ley, porque tengo un gobierno de unidad nacional, ahí va todo el tema de la unidad nacional, aprueba este bono de 40, pero además, por ley, usted se queda, no me entrega el de 100. Usted se lo guarda. Si yo no honro el de 40, usted va a ir con el de 100 a litigar. Yo no le quito, no lo estoy cagando. Usted se lo guarda. Y hay una cláusula gatillo. Yo no honré el bono de 40 y usted no litiga por 40 en Nueva York, sino que va a litigar por 100. Eso sería muy interesante. Yo creo que eso causaría un impacto extraordinario, pero no está puesto sobre la mesa. Y un país con 0 de credibilidad, ¿por qué le voy a entregar mi título de 100 para quedarme con uno de 40 que me lo van a defaultear? Seguramente el otro gobierno va a decir, ¿qué carajo tengo que ver con eso? Si era Alberto, si era Cristina, si es Máximo. Al final todos estos se van a ir al carajo, va a venir otro que lo primero que va a decir es Pilatos. Esto no tengo nada que ver con este tema, así que empezamos de nuevo, 10º default. Entonces, no tiene asidero, no hay credibilidad posible para que una negociación de este tipo progrese. Entonces tenemos, no nos sacamos de encima la cuarentena, le sumamos la cuarentena regional y vamos a consagrar en un mes menos el default. Un panorama que es perfecto. Son las 7 plagas de Egipto, no, son 14 plagas, no son 7. Las preguntas siguen cayendo, trato de hacer síntesis, ¿no? Porque también me llegan por el chat. Ahí está, las preguntas mandan todas por el chat. ¿Cómo ves con respecto, ¿no? que al Mercosur, qué desafío ves que tiene la Argentina a través de él? Si es frente a cómo equilibrarlo con Bolsonaro. Se pregunta también mucho de Bolsonaro,
si esa tendencia aperturista que está tomando, que no era la original pensada en esos orígenes del Mercosur, sin haber desarrollado antes la competitividad, ¿no? ¿Qué riesgo corre? Y ahí ya nos vamos a lo productivo, ¿no? ¿Cuáles serían las capacidades que tiene Argentina? ¿Cómo diversificar la matriz productiva? ¿Cómo lo ves Bueno, desde ese aspecto, ¿no? Esa apertura que puede ser riesgosa también. mira, yo participé en el origen del Mercosur, hubo un debate intenso y hubo una definición, que era que iba a ser lo que se llamaba regionalismo abierto. O sea, generábamos una zona con preferencias internas y con un nivel que ya iba bajando, su nivel de protección, para consolidar el nuevo espacio, la unión aduanera, construir un mercado común, Exacto. pero para insertarse, no era para aislarse, sino para realizar negociaciones internacionales. Esto estamos hablando de los acuerdos de 1991-95. En el 2000 se hace la famosa resolución 32/2000, donde se fija una política comercial, se asume el inicio de negociaciones internacionales, se da nuevo vigor a lo que yo había negociado en el 95, pero no se habían hecho nada. En el 2000 se relanzan las negociaciones internacionales, se hace un cronograma de distintas negociaciones, que es lo que está en curso. O sea, los últimos 20 años, al margen de que yo no estoy muy de acuerdo con el orden o cómo se hizo, pero se hizo y se consensuó. Se acordó en un acuerdo que es intergubernamental, o sea, no tiene ninguna faceta supranacional el Mercosur. Es intergubernamental. ¿Qué significa eso? Que las decisiones se sacan por unanimidad. O sea, no hay ninguna posibilidad de negociar por separado, ni que 3 países quieran cerrar un acuerdo, votan por mayoría 3-1 y se le imponen a Argentina. No existe ese mecanismo en el Mercosur. Entonces, obviamente que hubo, en estos casi 30 años, el año que viene se cumplen 30 años del Tratado de Asunción, la verdad los primeros 4 o 5 años fueron muy dinámicos, porque hubo la baja automática de aranceles internos, eso fue muy dinámico, y después, la verdad, fuimos para atrás. Lo que tenía que haber sido el 1 de enero de 1995 una unión aduanera no se concretó nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el arancel externo común es numérico. Si yo importo algo de Francia a la Argentina, pago el arancel externo. Pero si lo quiero mandar a Brasil, tengo que volver a pagar el mismo arancel. La esencia de la unión aduanera es que pagás una vez, entraste el producto por donde entres y después circula libremente. No lo tenemos. O sea que, la verdad, nunca hicimos la unión aduanera. Segundo dato es la unificación de las aduanas interiores. O sea, nosotros teníamos para cruzar a Brasil o a Paraguay o Uruguay, pasar por una sola aduana unificada. Cualquiera de ustedes seguro ha ido en el ferry a Montevideo, a ver que hay 2 funcionarios, uno uruguayo y uno argentino. No era tan difícil generar una sola computadora, un solo servicio, al margen de que el empleado fuese uruguayo o argentino. No llegamos a hacer eso. Más, en una zona de libre, en un mercado común, la frontera, la verdad, es un puesto que tiene una unidad policial accesoria y un cartel que dice bienvenido. O sea, salvo que haya una orden del juez o de una autoridad policial, que alguno de nosotros que estamos tratando de cruzar la frontera se nos pare, saludamos, nos saludan y seguimos derecho. Esa es la esencia de abrir fronteras. Tampoco lo hicimos. Deberíamos saber, miremos ahora el mundo del COVID. El COVID es nuevo, pero la aftosa o la mosca de la fruta, que nos afecta a todos, la tenemos hace décadas. Lo lógico es que tuviéramos una agencia sanitaria, animal y vegetal, con las senazas locales y una pequeña autoridad central, pero que tenga capacidad de intervención, donde hay un foco, etcétera. Eso le daría a esa agencia, como somos los mayores productores de alimentos del mundo, si tuviéramos una agencia, la relación de negociación con China, con Estados Unidos o con la Unión Europea, de esa agencia sanitaria sería poderosísima.
poderosísima. Obvia, no tenemos que modificar nada, es una pequeña entidad, pero esa sí es supranacional. El director de la agencia Mercosur Sanitaria, ante una denuncia, manda inspectores de la propia SENASA que intervenga, haga el fusil sanitario si hay que hacerlo, se cierra una región, es una fuerza extraordinaria. A eso, en 30 años no lo hemos hecho. Uno le podría sumar otras agencias especiales, la de interconexión eléctrica, por ejemplo, que para nosotros ha habido negocios que se hacen en estaciones, nosotros hemos abastecido y prestado energía a Brasil o a Uruguay, ha habido alguna gimnasia, pero en vez de esa gimnasia pajeriza, podríamos haber hecho un acto de hacer el amor, realmente decir, como el viejo chiste, ordenémonos y todos consumimos energía. Es decir, pongamos una central en una agencia que utilice racionalmente, intercale inclusive con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, un sistema de mejor utilización, más económico y más eficiente de nuestro sistema energético. Lo hicimos. Otra cosa, siempre nosotros nos hemos enorgullecido de cómo producimos alimentos para 400 millones. No debemos decir eso por vergüenza. La Argentina padece todavía problemas de hambre. Realmente el mayor productor de alimentos del mundo debería tener un programa alimentario muy serio como para, en una cantidad X de años programados, eliminar totalmente, por ejemplo, desnutrición infantil. No puede haber, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Argentina, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de la desnutrición infantil. Debería ser penado con ley. Debería ir preso un presidente, un gobernador, un intendente, en su marco de responsabilidad, si se descubre un chico que tenga desnutrición infantil. Porque no puede ser que en el reino de los alimentos no lleguemos a esto. Debe haber una agencia alimenticia también. Sí, todas estas áreas que podríamos haberlas comunizado, tanto hablamos de integración, podríamos haber hecho en 30 años estas cosas, porque son cosas que además de todo esto sabemos, o sea, de producir alimentos, producir energía, sin lugar a dudas estamos hablando de temas, no es un fondo hídrico, somos el mayor reservorio de agua dulce, entre los vertederos de los Andes al Pantanal y nuestros ríos interiores, tenemos un volumen de reserva de agua dulce que es un valor escaso en el mundo, extraordinario. Si tuviéramos una agencia hídrica Mercosur, bueno, sería la agencia hídrica más importante del mundo. No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de un dato. La agencia sanitaria sería la primera agencia sanitaria del mundo, la agencia hídrica, sin lugar a duda, la agencia energética, tomando nuestras distancias. Si uno vería en el mapa puesto los vasos comunicantes de líneas de alta tensión, gasoductos, oleoductos, espectacular sería una agencia de primerísimo nivel, sobre cosas que tenemos, y nada más era ponerlas juntos. No lo hicimos. Es decir, que hay un campo enorme por delante para hacer lo que no hicimos, y estas idioteces que hoy hacemos son la expresión de no haberlo consolidado. Si hoy en estos 30 años hubiéramos tenido consolidación, no aparecería el señor Neme diciendo esta burrada del 24 de abril. Hubiera sido inconcebible, porque habría un patrimonio común tan montado que sería imposible, porque al final la estupidez es un patrimonio individual. Se supone que las instituciones tienen que evitar que seamos malos, estúpidos, violadores. Todos los instintos humanos individuales son de lo peor. Las instituciones son los que socialmente nos hacen mejores porque nos restringen, porque nos controlan, porque nos generan las reglas de juego que hay que cumplir. Entonces somos mejores en sociedad que individualmente, que nos tentamos de hacer estas estupideces. Entonces, bueno,
ahí estoy. No quiero que me gane la bronca. No, está muy claro. Lo bueno de estas charlas por Zoom es que tenemos gente de todo el país y desde Entre Ríos nos preguntan, que dice que estuviste la última vez en China en noviembre de 2019 y contactando capitanes chinos para traer radicarse en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La pregunta es, ¿qué rubros contactó? Incluso preguntaron otra pregunta si ves oportunidades en los chanchos con una crisis que hubo, creo, de muchas... Sí, yo eso hice muchas gestiones en términos de inversión y hoy yo te diría que en los últimos años China es nuestro principal inversor, no en stock histórico. Tomado el periodo de los últimos 4 años, hoy China es el principal inversor extranjero en Argentina. O sea que es un proceso, bueno, ahora lo abortamos todo, por supuesto, pero que tuvimos posibilidades de desarrollo muy importantes. El dato chanchos es muy importante. ¿Por qué? La verdad fue una iniciativa personal. Yo nunca tuve una instrucción de negociar un protocolo. Nosotros no podíamos exportar porque no habíamos iniciado el protocolo de exportación de cerdos. Lógico, porque nosotros no nos autoabastecemos, no solamente que no exportamos, sino que el 20% de lo que consumimos viene centralmente de Brasil. Tenemos un stock muy chico de porcinos. Yo inicio esta gestión en el 2016, se apresura en el 2018 por una necesidad china, que es la crisis de la fiebre porcina en China, que les cuesta aproximadamente sacrificar 200 millones de cabezas de cerdos. Exacto. Entre 1/3 y el 40% del stock total. Esto cambia la estrategia china, que tenía más que ver con autoabastecimiento que con compra. Este peligro genera, señores, cuidado, nunca sabemos si esto no puede volver a pasar. Es bueno tener sociedades que estaban construyendo Smithfield, el mayor empresa de producción porcina en Estados Unidos, la compran chinos, la compra una empresa china, pensando en la asociación estratégica con Estados Unidos, que es su mayor preocupación. Pero con el protocolo, yo diría que si nosotros tuviéramos algo de racionalidad, cosa que hoy no creo, y dudo que la tengamos para el futuro, en los cursos de los próximos 10 años, 15 años, debería haber más cerdos que vacas en Argentina. Hoy tenemos en general una relación de 10%, 1 a 10 cerdos a vacas. Esto hay que modificarlo, ¿por qué? Porque tenemos la posibilidad de expandir. Porque ¿cuál es la ventaja de producir cerdos en la Argentina? No necesitamos tierra, porque es una fábrica, se hacen criaderos cerrados, o sea, se producen miles de cerdos en una finca que es una quinta, no se necesita tierra. Y lo que tenemos en gran cantidad es el alimento, que es el 90% del costo de producción de cerdo, que es el maíz y la harina de soja. Eso es el núcleo del costo, para saber si una explotación de cerdo en un lugar da para cerdos, y da seguro, porque estamos hablando de 3 commodities internacionales: la carne de cerdo, la harina de soja y el maíz. Entonces, teniéndolos en el mismo lugar, no hay ninguna duda que la ecuación de viabilidad de la explotación es total, y ya lo hicimos en la Argentina. En la década del 70, la Unión Europea define lo que es su política agrícola común y cierra las fronteras de los granos tradicionales y las carnes. Nuestro principal cliente era Europa. China, no comerciábamos con China. ¿Qué decidió la Unión Europea? Bueno, esto se cierra, pero le tiramos la posibilidad de que con 0 arancel me pueden exportar soja que me interesa y no tengo. Claro, nosotros tampoco teníamos soja. Olvídense de China, que no estaba en el mercado. El complejo sojero, poroto, aceite y harina de soja se genera a la luz de una decisión de la Unión Europea de cerrarnos el mercado de granos tradicionales, trigo, maíz, girasol, y de carnes. Ese agujero que se produce genera lo que hoy es el mayor complejo exportador y productivo
de la Argentina. Entonces, hoy tenemos una situación similar en relación a los cerdos. La decisión de China de traducir la alianza estratégica con Argentina en un protocolo que nos permite producir, debería generar una concentración de inversiones argentinas, europeas, brasileras, norteamericanas para producir en la Argentina cerdos y exportar cerdos y productos derivados del cerdo a China. Yo creo que es un sector de un dinamismo, si algo, Dios nos ilumina en algún momento, la divina providencia, alguien nos ilumina, esto está ahí a la vista como un desarrollo estratégico para la Argentina, de empleo, de tecnología, de producción de alimentos, porque hay que hacer todo el alimento balanceado para el cerdo, ¿eh? O sea, es extraordinario. Esa es la pregunta que se repite también, es ¿cuáles ves los sectores estratégicos para salir de la crisis en primer lugar, pero después para promover el desarrollo? A un nivel, agroindustria, cerdos, ¿qué otros? Sí, pero yo te cuento esto. Nosotros, al margen que siempre hablamos de las altas tecnologías, etcétera, ¿qué es lo que realmente podemos hacer en la Argentina? Rápido, muy eficiente, y tenemos toda el know-how para hacerlo. Todo lo que es agropecuario, sin lugar a dudas, está reconocido en el mundo. La eficiencia del aparato productivo agropecuario en la Argentina. Las producciones agrícolas regionales, yo le puse especial énfasis, por eso sacamos en estos últimos 3, 4 años, y en especial en los últimos 2, porque los primeros 2 lo planteé, este tema que eran los protocolos para arándanos, para cerezas, para miel, para arvejas, para uvas de mesa. Eso en la Argentina se ve como un chiquitaje. Cuando yo anuncié eso, mirá qué boludez, este embajador se le ocurre que por exportar unos cajones de cereza vamos a cambiar la historia. Les voy a dar el ejemplo. En el 2010, Chile hizo su primera exportación de cerezas, 2010, a China. $450.000 exportó. 2010. ¿Saben cuánto exportó de cerezas en el 2019? 1.100 millones. 1.100 millones. O sea, de 450.000 a 1.100 millones. Y generó un mercado donde ya ellos no pueden producir más. Ya, por supuesto, están comprando cereza argentina, invirtiendo para que ahora que tenemos el protocolo, que sean las empresas chilenas las que, porque tienen el mercado que ha estallado. Una cajita de cereza vale $100. Es fantástico, ¿eh? Uno consigue un celular por $50 y una cajita de cereza vale 100. O sea, ha cambiado en el mundo lo que es el valor agregado también. Entonces tenemos una perspectiva extraordinaria que uno dice en cerezas, arándanos, uvas de mesa, miel, arvejas, y yo diría que ahí, conservadoramente, en el curso de 4 o 5 años podemos tener 4.000, 5.000 millones de dólares más de exportaciones. El diputado Lume me pregunta... Impacto regional. Sí, Diego, el diputado Lume me pregunta cómo es el tema de las pymes, el empleo más que nada, ¿no? Porque que también hay que pensar en entrar divisas, pero ¿dónde podemos consolidar, ¿no? la paz social que nos da el empleo? Bueno, nosotros tenemos varias muletillas. Todos los gobiernos tienen. La preocupación por las pymes, cuando dice un funcionario que está preocupado por las pymes, pone cara de preocupación. Y segundo, las exportaciones. No existe política exportadora en la Argentina y a nadie le importa un carajo las pymes. No hay ninguna, porque las pymes están para fundirse en la Argentina. Dejémonos de joder. Aquel que se haya creído el argumento de que a alguien le importa a las pymes, no hay ninguna política de pymes. Es mentira. El crédito no existe casi ni para ricos en la Argentina, ni se va a existir para las pymes. Los bancos no dan plata, le prestan al Estado, que son centros administrativos para depositar los sueldos y para administrar tarjeta de crédito. No hay banca en la Argentina. Cuando hay banca, para que hubiera banca, seguro que la pyme sería un destinatario de crédito, pero hay que tener políticas de fomento, etc. Igual las pymes tienen un nivel de circulación, es un sector de la economía que el 80% se funde, pero regira.
O sea, un tipo empieza una pyme, se cae, después pone otra, pero tiene que haber un marco institucional que permita que ese giro ocurra, porque es un sector muy débil. Ante el primer resfrío se muere de una neumonía, no necesita un coronavirus, una pyme, porque no tiene reservas, porque no tiene crédito, es vulnerable por su propia fragilidad. Entonces, si uno se preocupa por las pymes, tiene que generar un régimen de pymes muy especial para darle sustento y que haya un porcentaje de pymes, no solamente que sobrevive, sino que además aquellas que tienen viabilidad tengan una política para transformarse, para pasar del garage de la casa de los padres, de Bill Gates, a ¿cómo se llama la empresa de Bill Gates? La que es Microsoft. Microsoft. Para hacer ese tránsito del garage con un crédito de $70.000 que le hizo el padre y se instaló en un tallercito, en hacer lo que es hoy, tiene que haber todo un camino institucional que permita que efectivamente la idea, el talento, que es lo que predomina en una pyme, porque naturalmente la pyme no tiene capital per se, su capital es humano, y la capacidad entonces de desarrollar una idea, de ponerla en el mercado y tener inventiva, trabajo, etc. Y ahí tiene que haber un banco que respalde. Eso no lo tenemos en la Argentina. Entonces no tenemos política para pymes. Es un dato ocasional. Entonces hacemos por cada una que triunfe. Claro que debería haberla. Darle la chance a que haya más Galperín. Nosotros al contrario, lo echamos. Galperín se tuvo que, ahora está multiplicando por 50. Mercado Libre, pero vive en otro lado. Y seguro que cuando se fue dijo, a ver cómo levanto. Bueno, el coronavirus hizo que la empresa que más rentable y más crezca durante el coronavirus es Mercado Libre. Entonces, estas situaciones de irracionalidad argentina hacen que al día de hoy Argentina no es viable. Argentina no tiene viabilidad ninguna. Lo tenemos que entender para hacerla viable. Es decir, el desafío es cómo hacemos de una empresa argentina S.A. hoy no viable, transformarla en viable. Primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es esa. Estamos en condiciones de no viabilidad estructural. Estamos en las 8 empresas de abajo de la lista, cuando dijimos los niveles, las 2 superpotencias, las viejas naciones, los emergentes, y después la perrada, estamos al fondo de la perrada. Después cada uno que se crea lo que quiera de la Argentina, pero ese es nuestro lugar objetivo y medible. ¿Cómo salimos de ahí? El primer dato es enterar dónde estamos. No hay ninguna posibilidad que salgamos del fondo, sino tenemos claro que que tomamos la voluntad social de salir de ese fondo y marcamos un camino para salir del fondo. Es decir, nuestro último problema es el coronavirus, en relación a todos los problemas que tenemos. Es el último problema de la Argentina, aunque hoy tape todos los demás. Y ese es el gran desafío. Bueno, antes de enfocarnos en eso, que es la parte más política de nacional, los desafíos internos, ¿no? que vos lo englobás, lo sintetizás en el concepto de unidad nacional y todo lo que eso significa. Una última pregunta que sintetiza un poco lo estratégico es, en este mundo que se viene, en esta bipolaridad entre Estados Unidos y China, ¿cómo podemos equilibrar, también incluso con Brasil, más fácil, con todos los países que vos fuiste embajador, cómo podemos equilibrar inteligentemente para beneficiarnos? ¿Cuál sería la estrategia que vos podrías? El primer dato es reconciliarlos con nosotros mismos. O sea, antes de llegar al Brasil, tenemos que tener una política, yo la llamo unidad nacional, porque es reconciliarlos con nosotros mismos. No tenemos margen. Cuando el que tiene plata hace lo que quiere. Eso es un viejo refrán. Entonces, inclusive para tener un régimen democrático normal, que tenga un margen para discutir entre partidos, todo eso consume mucha plata. O sea, la democracia es un sistema caro. Para poderlo financiar, yo estoy de acuerdo que hay que financiarlo, hay que tener chequera, hay que tener caja para producir los costos, lo que vale
una elección, elecciones cada 2 años, todo eso requiere un nivel de sociedad que funcione. Entonces tenemos que tener un acuerdo básico para que la nación, como ente, pueda darse ese lujo, efectivamente, que lo tenemos que hacer. Yo no sé, no digo para hacer eso, pongamos una dictadura por 20 años y después ponemos elecciones. No. Tenemos que tener la madurez de entender que tenemos que tener 4 o 5 puntos centrales que no discutimos, que se trasladan de administración en administración y que marcan un túnel virtuoso de acumulación, de ahorro y inversión. La relación ahorro-inversión es un dato central. En eso hay que tener un acuerdo de funcionamiento del Estado, de creación de empleo, de política exterior exportadora, porque son los dólares que producimos. Sin exportaciones no podemos producir dólares. El dólar que se produce en nuestra casa de la moneda pierde valor, es inflación, porque la gente ahorra, no ahorra en dólares, utiliza los dólares, los pesos que gana para convertirlos en moneda dura, y ese es el impacto inflacionario, es la fuga. Nosotros hicimos muy mal en el gobierno de Macri un extraordinario blanqueo, dio como 1.200 millones de dólares, 120.000 millones de dólares, un blanqueo posiblemente el más grande del mundo. Yo creo que ni el 10% se quedó. O sea, la gente pagó 10% para legitimar que podía tener. Los circuitos hoy de persecución del dinero son complicados en el mundo, entonces podía tener su dinero afuera pagando el pago y se acabó. Hicimos mal el blanqueo. El blanqueo había que haberlo ligado muy beneficioso, sin pago de impuestos contra inversión. Señor, usted compra un departamento, contrata a gente, amplía su empresa. Para todo eso, señor, se acabó. Usted póngalo y después lo agarró en impuestos locales. Después siempre ese señor tentado, hubiera cometido un error garrafal, se hubiera arrepentido toda la vida. Pero se hubiera tentado. 0 de tasa. Usted venga, me acredita que la plata vino, no me la declara y le saco 10% de eso. No soy comisionista sobre el evasor. No le cobro, pero si usted deja de ser evasor, no le cobro al evasor que sigue siéndolo, porque se lo pagó el 10, nunca más se fue. Ahora estamos discutiendo, y usted dice, no, ¿cómo me va a cobrar de nuevo? No, ya no le cobro por blanqueo. Lo tiene legal, pero no es cierto que no se le pueda cobrar de nuevo. Le cobro en otro rubro. Se ha cometido un error. Hay mucha plata para sacarle al que se llevó como mínimo 100.000 millones de dólares de vuelta. Yo en esto no me prendo en eso sí que no se puede. Claro que se puede, pero hay que ponerlo en un contexto. En un contexto de un marco de unidad nacional que incluya que de esos 100.000 millones que se blanquearon y que están afuera, bueno, yo necesito para poner en marcha el país, lo siento mucho, pero de esos 100.000, 20.000, señor, vuelva a casa. Lo necesito. Pero en un programa, no para robarlo. Está claro. Tiene que ser realmente para una inversión acreditable, controlable, democráticamente, etc. Si nosotros tenemos posibilidades de salir, si generamos un acuerdo muy importante político, que es de dónde vamos a sacar la plata, porque ahora así funcione la renegociación. ¿Ustedes creen que alguien nos va a dar crédito a la Argentina? Es decir, hoy la diferencia en términos de crédito externo, paguemos o no paguemos, es igual a 0. No volvemos al crédito internacional, de ninguna manera. Entonces sabemos que no tenemos crédito internacional. ¿Inversiones crees que puede haber? Que tenemos que hacer bien las... ¿Inversiones crees que puede haber? Porque también es otra pregunta. No, es imposible. Es imposible. No se puede pensar que un país que está haciendo las cosas que está haciendo puede ser un país que puede recibir inversiones. La inversión requiere credibilidad. Eso sin lugar a duda. Nosotros somos todo lo contrario de la credibilidad. Entonces, por eso la unidad nacional es decir, miren, señores, depusimos la pelotudez interna. Su marco no son 4 años, porque dentro de 4 años gobierna cualquier otro y puede derrumbar todo lo que hizo. Le doy un marco de credibilidad, señores, esta legislación va a regir
hacemos un acuerdo nacional y le damos 20 años de legitimidad. Después seguramente la vamos a cagar también. Pero al margen de eso, al menos en la intencionalidad, podemos decirle, señores, la Argentina el camino militar, el camino civil, el camino radical, el camino desarrollista, el camino liberal, peronista, radical, todos hemos fracasado. No ha habido uno solo que realmente genere una credibilidad más allá de sí mismo. Menem tuvo credibilidad. Macri tuvo credibilidad en sí mismo. Pero cualquiera que lo piensa dice, no, no alcanza eso. ¿Para qué nos sirve el que sea? El Frondizi generó un dato de credibilidad importante. Estaba esperando que lo dijeras, Diego. Estaba esperando que lo dijeras. Estábamos todos esperando que lo dijeras. También es parte del fracaso argentino, al margen de su intencionalidad. Yo creo que fue el presidente intelectualmente más sólido que hubo en la Argentina y probablemente con el mejor equipo de gobierno, pero eso no es la credibilidad de un país. No, eso no es, porque si no, en los países africanos serían muy creíbles porque todos tienen de tipos que han estudiado en las mejores universidades con becas que Europa les ha dado y no lo puede resolver así. Eso no es así. La credibilidad no es personal, eso se la cree uno. Nosotros, el economista más creíble que tiene la Argentina hoy se llama Domingo Cavallo. ¿Cuánto vale en la Argentina? Y lo digo con aprecio y respeto, pero en los centros académicos internacionales es reconocido como el economista argentino. Entonces, y hemos generado otros, los tuvimos a tipos como Pinedo Abuelo, como el de la CEPAL, el fundador de la CEPAL. Previch. Pero hemos generado, Previch, historias de economistas, hemos tenido científicos importantes, la Argentina tiene una gran producción individual y eso no nos ha dado credibilidad colectiva. Nosotros tenemos muy claramente la diferencia entre la credibilidad individual y la credibilidad colectiva, muy claramente ejemplificado en Argentina. Hemos producido personajes individuales de una potencia que forman parte de la mitología de Perón, Fangio, el Che, Eva, pero idea fuerza, inspiradores de las mayores mitologías mundiales. ¿Qué tiene que ver eso con la credibilidad del país? La credibilidad del país es, señores, en la Argentina la gente se levanta promedio a tal hora, se acuesta a tal hora, almuerza a tal hora, cena a tal hora y durante el día producen. Un amigo mío catalán, me acuerdo hace muchos años, me dijo, la solución en la Argentina es que los argentinos duerman 12 horas. ¿Por qué? Me dice, porque van a destruir la mitad. Entonces, este fenómeno, lo que nosotros entendemos, que lo que nos da credibilidad es el rendimiento de la sociedad en su conjunto. No lo individualmente brillante de un presidente, de un científico, de un actor, de un economista, sino el rendimiento social de la sociedad. Y eso hemos demostrado. Sí. La política, ¿qué puede hacer al respecto justamente? En esta idea que la unidad nacional para generar esos acuerdos, política, ¿cómo lo ves debería, en la actualidad? Mira, para mí, por ejemplo, el Twitter es una experiencia extraordinaria porque veo a cuchillo la grieta. Entonces, ¿qué me dicen los macristas que dialogan conmigo en Twitter? No, déjense joder con esta idea muy buena. La idea, pero con los drones, con estos corruptos, no tenemos nada que ver. O negros de mierda, o corruptos, o ladrones, no hay. El problema es moral. Le ponemos ese sello y listo. Ahí pusimos el muro y a otra cosa. Para mí la base de todo esto es Alberdi. Es el debate Alberdi, Sarmiento, las cartas quillotanas. 1852-1853. Sarmiento todavía ligado a Urquiza, muy crítico, muy antifederal, y Alberdi, que había sido embajador en Europa de Rosas, en el exilio en Chile. Urquiza, con una gran sabiduría, lo convoca para hacer la Constitución del 53 y hacer una Constitución federal, porque Alberdi en la discusión con Sarmiento es un tipo obviamente
todos ustedes lo conocen, de una fuerza, de un fuego, de una sangre. Total, los quería matar a los caudillos locales. No lo estoy haciendo la crítica, estoy describiendo, y cierto tipo nos condenan al medioevo para siempre, no entienden lo que pasa en el mundo, otro que el federalismo, ni hablar, estos son animales, creo que vamos a perder el tiempo con estos tipos. Alberti le dice, estás equivocado. No hay otra posibilidad más que civilización y barbarie, que es el título, ¿verdad? La gente dice civilización o barbarie. No, es civilización y barbarie, que se cruzan, porque ¿quién es el civilizado y quién es el bárbaro? Depende de qué lado lo mire. Acá está la grieta, los dos son bárbaros y los dos son civilizados, depende del cruce. Claro, depende de quién lo mire. Entonces, la realidad es que nosotros no podemos inventar sindicalistas que no existen, dirigentes empresarios que no existen, gobernadores que no existen. La Unión Nacional es con lo que está. Yo ayer en el programa de esta chica, Viviana Canosa, me atreví a hacerlo y por la medición tuvo un altísimo rating. Homenajé a Alfonsina Menem y a Duhalde, como los tres últimos argentinos que tuvieron una idea de la unidad nacional. No especularon con la grieta, tuvieron otros errores. Pero la grieta que había caracterizado la historia argentina antes y que retomaron los Kirchner, no la inventaron, en ese periodo ni Alfonsín, ni Menem, ni Duhalde hicieron una especulación política de la grieta. Al contrario, trabajaron con una idea de la Unión Nacional. Duhalde hizo un gobierno de tipo parlamentario, no tenía por qué hacerlo, el basado en la Constitución, era un pleno presidente con funciones presidentes. Dijo, no, yo soy un presidente de transición, de base parlamentaria, e incorporo miembros a mi gabinete de las distintas fuerzas políticas. Y la verdad lo hizo muy bien. Algún día va a tener un reconocimiento histórico extraordinario por el manejo de ese año y medio. El último, lo que viene es mucho peor, ¿eh? ¿Vos definiste ese gobierno de Duhalde como un ejemplo de modelo de unidad para ahora, para replicar? Sí, con la mesa del diálogo. En ese momento, el propio presidente Duhalde, con el que conservo una relación, fui su embajador en Estados Unidos y le tengo un enorme afecto, habló hace 2 semanas con el presidente Fernández, que ha sido el padrino. Su primer cargo, la verdad, fue ser tesorero de su campaña electoral. Ahí dio el gran salto de presencia que después lo llevaría a ser jefe de gabinete, etc. Y el presidente, y no creo estar diciendo algo secreto, le dio un consejo, le dijo, mirá, Alberto, tenés 20 ministros, te sobra con 10, tenés 10 ministerios para distribuir. Es una forma muy gráfica, porque ¿qué es la unidad nacional? Si uno la traduce, hay que remangarse y decir, bueno, a ver, siento a lo que necesito adentro, digo, bueno, reparto ministerios, reparto embajadas, reparto directorios. En todo el mundo es así, no hay otra cosa. Cualquier otra cosa es mentira. Pero constituye un gobierno de unidad nacional. En serio, hacelo, si te sobra paño con lo que tenés. Imaginemos este chico, Fernán Quirós, si no podría ser seguro mejor ministro de Salud Pública de la ciudad que Ginés. ¿Crees que puede ser un obstáculo la ala dura kirchnerista para eso? Bueno, pero ¿qué son las alas duras? Es una pregunta también muy recurrente. Bueno, pero yo estas cosas las tomo. Cuando me dicen ala dura, nunca la cámpora se va a meter conmigo. ¿Por qué no se meten conmigo? Porque yo soy un superviviente oficial montonero. ¿Qué me van a correr con los médicos cubanos? Yo tuve instructor de tiro cubano. Mirá si me van a correr con un tipo que viene a ganarse una diaria de $200 y entregar $2.000 al Estado. No me causa ningún miedo, pobre tipo, le dan un certificado. Es la exportación más importante. 70 países exportan esta gente, que es lo que puede ser, pero es un ingreso. No es una conspiración internacional. No existe el poder cubano en el mundo. Entonces, en esto, lo que no tenemos es comprarnos la ala dura. ¿Qué es el ala dura? ¿Qué significa la ala dura? Pero esto, como nosotros absorbemos estos productos, productos de cuarta categoría,
Déjense joder con estas boludeces. Nosotros lo que tenemos que sacar es el país adelante. ¿Ustedes vieron el informe de la Unión Industrial? Hoy, que sale publicado, 75% de los cheques rechazados, las empresas no pueden pagar salario, tienen el 80% de no facturación. Es una tragedia lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo hago para que un tipo me diga del ala dura quiero hacer esto y del ala blanda quiero hacer otro? Pero si no, nos compramos esta tecnología, la ponemos en los diarios y aparecen los politicólogos y en la conspiración. No, es mentira. Lo que tenemos que llamar a eso es por su nombre, es mentira. Nosotros tenemos problemas tan básicos, tan fundamentales a resolver. No podemos meternos en esa estupidez, porque ahí estamos obviamente sin solución. El canciller Solá plantearse públicamente contra las negociaciones de libre comercio. Yo no entiendo cómo Guzmán no exigió que lo echen. Guzmán está tratando de ofrecer que le entreguen un papel de 100 para darle uno de 40. ¿Con qué dólares va a pagar Guzmán? Diego, Si no es con los de comercio. Todos los países negocian libre comercio en el mundo. No está discutido el libre comercio. Nosotros todavía hablamos del neoliberalismo. El neoliberalismo murió en el mundo en la crisis del 2008. Porque grandes empresas que sostenían a pensadores neoliberales le sacaron todo el financiamiento porque fueron a pedir la escupidera al gobierno central. El gobierno americano se quedó con las acciones temporariamente, después se las tuvieron que recomprar de las aerolíneas, de las aseguradoras, de los bancos, de las automotrices, para zafarlos de la crisis. Hoy no hay nadie que piense que el Estado sea mínimo y que no tiene que intervenir. No hay ningún, hay que ser muy pelotudo. La gran empresa sabe que necesita un Estado en condiciones de reaccionar porque o aparece la crisis en el 2008 del lado financiero, apareció que está generando. Entonces, pensar en un mundo sin Estados fuertes es una estupidez. Pero es el reaseguro, tiene que ser el reaseguro del sector privado. Como sector privado, yo necesito que el Estado sea fuerte. No me banco, porque sé que en un mes de crisis desaparezco si no está el Estado. Entonces, muchas cosas que discutimos, especialmente en mi generación, desaparecen. Yo cuando era oficial montonero, intervine en mesas de discusión si era más revolucionario comer milanesa o fideos. Miren las pelotudeces, bueno, por suerte, estaría desde la eternidad puteándome a mí mismo si me hubieran matado pensando en eso. Entonces, el mundo, por eso la línea, por eso el plan divino no es lineal, es una madeja de hilos y sal, porque si fuera lineal, miren dónde estaríamos, en la humanidad, dónde estaría. Entonces, ahora, nosotros tenemos un dato de supervivencia que no nos podemos dar el lujo. Cuando un país es rico, se puede dar el lujo de discutir el sexo de los ángeles, pero lo que quiera, porque tiene caja. Nosotros no tenemos caja. Vamos a generar billete, y billete real. ¿Cómo lo hacemos? Con productividad real, con bienes transables, perteneciendo a las estructuras de generación de valor internacional, si no, no tenemos salida. Entonces nosotros tenemos que ser casi monotemáticos, muy, muy elementales, y no meternos en discusiones que hoy no nos llevan a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es entender las necesidades y, señores, tenemos que juntar los pesitos, tenemos que alimentar a la gente, tenemos que cumplir la deuda. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar como la gran puta, utilizar bien lo que ahorramos, generar las condiciones para que la gente invierta lo que le sobra y no se lo lleve fuera del país. Ese es el único tema. Y después cada uno en su casa, Netflix, haga lo que quiera, discuta con los amigos, pero no perdamos el tiempo en boludeces. En China todavía, cuando cae un feriado, hay feriado un martes, ¿saben qué ocurre? El sábado se compensa. Las horas se trabajan siempre igual. O sea, el feriado es un símbolo. El día tal sería el dragón. Entonces, celebran. No hay problema. ¡Pac! Celebra el feriado, pero trabaje y compense. Salvo 2 semanas en el año, que es la primera semana de octubre, que se celebra la fundación de la República Popular China, y el Año Nuevo China, que es otra semana. Esas 2 no tienen compensación. Esos son efectivamente vacaciones, 2 semanas en el año. El resto se compensa todo.
pero por eso son ricos. ¿Qué se le va a hacer? Es así, no hay otra fórmula. Ahí elogian también ahí el mascarón de prueba de la sirena que tenés atrás, ahí están preguntando también. Ah, esa es Rita, es un Art Deco Mirá. de los años 50, americano, que lo consiguieron en un anticuario en Bruselas, cuando fui embajador en la Unión Europea, ¿no? En Estados Unidos, y ahí estaba medio tirado, polvoriento, y de ahí me ha acompañado por todo el mundo. Con un gusto realmente. No sé si quieres hacer una reflexión final sobre la unidad nacional, de eso de cómo se va a hacer. ¿Alberto va a hacerla? ¿La va a convocar? ¿Y vos No, yo creo que no, desgraciadamente. Yo creo en el argumento, creo que desgraciadamente estamos tan lanzados por el camino del error que vamos a vivir la desgracia que nos toque vivir, pero la salida única posible. Si hoy estuviera gobernando Macri, estaría en el mismo lío o peor, siendo benévolo en el mismo. Creo que también estaba en el camino del error el gobierno del PRO, el error de Cambiemos. Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy metidos en el camino del error y que solo un aprendizaje no nos alcanzó con el genocidio del 76, con la crisis del 2001, y ahora tendremos que vivir en algún momento, tendremos que aprender. Las naciones han pasado. China tiene lo que se llama el siglo de las humillaciones, 1850-1950, 100 años donde le pasó de todo, guerras civiles, ocupaciones, hambrunas terribles. En el momento en que ordenó, en ese caso requirieron de una versión autoritaria del Partido Comunista, pero ordenó los planetas y en 40 años pasó. Hace 20 años China era más pobre que nosotros, hace 20 años. En el momento en que sí puso un rumbo por vía autoritaria, yo lo que planteo es que tiene que ser por vía democrática, no por vía autoritaria, y sencilla. Nosotros somos un país de esa potencialidad de riqueza, pero tenemos el problema de nosotros. ¿Sabe dónde yo siempre digo que está el problema argentino? En el baño. ¿Saben por qué en el baño? Porque cuando uno entra en el baño, ¿qué mira? ¿El inodoro? ¿El lavabo? ¿El bidet? No, el espejo, porque el espejo somos nosotros. Hay una tendencia, yo les pido ganas, cuando cada uno de ustedes, después de esto, los mayores y los no tan mayores, tenemos que hacer un cambio de agua. Vamos a tener que ir al baño. Van a ver que instintivamente buscamos el espejo, nosotros. Nuestro problema está mirándonos en el espejo. Somos nosotros. Donde resolvamos eso, este país en 10 años cambia en serio absolutamente con cosas muy sencillas. Un gusto, muchas gracias, Diego. Al contrario, gracias por la paciencia. No, En lo que me haya excedido pido disculpas, si ofendí a alguien de la misma forma. Es la demencia, que conservarla es importante. No te excediste porque todos se quedaron los 70 años. Así que espero mantener la vehemencia hasta el último estertor del COVID.